Y aquí vamos con la cuarta sesión. En la primera parte, temas a aplicar, las figuras literarias. Vamos a hablar de las figuras literarias. Las figuras literarias son formas de expresión que utilizan los escritores como recurso en sus obras. Tenemos el epíteto. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto es buscar el adjetivo preciso al sustantivo del cual se está hablando. Un ejemplo, como decir, las personas en ocasiones no asimilamos bien eso y entonces utilizamos adjetivos que no corresponden con el sujeto, como decir el jugo está fuerte. Fuerte no es el adjetivo de jugo. El jugo está ácido, insípido, amargo, pero fuerte no. El pleonasmo, que son las palabras innecesarias, como decir yo me soñé. El solo hecho que te digas yo me soñé ya es una redundancia. Simplemente se dice soñé. Cuando tú dices soñé, ya en el verbo está involucrado el sujeto. Tenemos el hipérbaton, que es alterar el orden de las palabras. Nosotros decimos mujer hermosa, en cambio los poetas tienen la libertad de poder extenderse y manejar una combinación. Ellos dicen hermosa mujer. Nosotros decimos ojos negros, el poeta dice negros ojos y eso es válido. Tenemos la anáfora, que es cuando el autor utiliza una misma palabra al inicio de los enunciados, como decir anoche soñé y sigue hablando y vuelve a decir anoche soñé. Entonces cada vez que repite esa misma palabra al inicio se llama una anáfora. La conversión es lo contrario, es repetir una misma palabra al final de los enunciados. La carta de Penélope a Ulises. En mi habitación me encuentro sola, en las noches lloro sola, en mi lecho me encuentro sola. Esa última palabra, sola, 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 eso se llama una conversión. La concatenación es el recurso que utilizan los trovadores. Ellos no trovan, sino ellos concatenan. Con la última palabra que termina uno de hablar, con esa inicia el otro. En los textos, por ejemplo, cuando el poeta dice y recorríamos el oscuro bosque y termina en bosque y coge esa última palabra para dar inicio a la siguiente. Eso sería una concatenación. Asíndeton quiere decir enunciados sin conectores, como decir temblor sacude ciudad, pandemia inmoviliza ciudad. Entonces, si ustedes notan esas oraciones, no tienen conectores, simplemente se da la información necesaria. Viene la polisíndeton, que es lo contrario. La polisíndeton es repetir muchos conectores dentro de un grupo de palabras, de un texto, de una misma oración. Es la exageración. La hipérbole es la exageración que se hace frente a una situación. Entonces, como un ejemplo, en la obra de Pedro Calderón, donde hay una mujer que dice quiero morir, quiero morir, quiero morir 1000 veces, es una exageración. La personificación es dar características humanas a los animales, solamente a los animales, como las fábulas, como las películas infantiles, como La Bella y la Bestia. Mentiras, esa no porque le estamos dando vida a los objetos. La personificación es únicamente a los animales. Hablaríamos solamente de fábulas y los programas infantiles, Tom y Jerry, El Coyote, mientras que la prosopopeya sí es lo contrario. Ahí sí hablaríamos de La Bella y la Bestia, que es cuando se le da vida a los objetos. La tetera habla, el pocillo habla, el reloj habla, todos los objetos tienen vida. Esa es la diferencia entre personificación y prosopopeya. La personificación únicamente a los animales y la prosopopeya es a las cosas. Si de pronto les llegase a salir, muchachos, en el examen, donde se le está dando vida a un objeto, pero por ninguna parte aparece prosopopeya, es válido que lo dejen en personificación, porque la prosopopeya se encuentra dentro de la personificación. La paradoja es contraste de ideas. La frase de Sócrates, solo sé que nada sé, o sabes o no sabes, contraste de ideas. La prosopografía son rasgos físicos. La interrogación retórica es lanzar preguntas sin esperar respuesta, como en el texto que hay en el libro de ustedes, de Preu, que se llama Aromas y texturas para el paladar. Y entonces nos damos cuenta que la autora en el tercer párrafo lanza muchas preguntas, pero ella, es más, ni las responde, sino son preguntas que quedan abiertas. Lo hace como una forma de cuestionamiento y de reflexión. El símil o comparación son comparaciones que se hacen por lo general
todo el tiempo utilizando el cómo. Tus labios tan rojos como una manzana. En un texto que está en el libro que se llama El charco de lágrimas, que es de Alicia en el País de las Maravillas, dice que ella creció como un telescopio. Entonces, ¿cómo? Hace referencia a la comparación. Una metáfora son comparaciones estéticas, no se hacen en forma tan popular, sino estéticas, como decir negros ojos, bellos luceros. Entonces, si ves que ahí no hay un cómo, sino que se hace directamente. La elipsis es omitir una secuencia dentro de un texto, hay como una ruptura de secuencia de hechos. Es como una libertad que el autor le da al lector para que maneje una suposición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? En el texto del eclipse, del texto una lectura que está en el librito de ustedes, en el primer párrafo dice que Fray Bartolomé Arrazola se encontraba perdido en las selvas de Guatemala y se sentó en una piedra a esperar la muerte. El hombre está solo, sentado, perdido. Cuando pasa el segundo párrafo dice que al despertar se encontró rodeado por unos indígenas quienes iban a sacrificarlo en un altar. Y entonces uno queda como perdido y a qué hora se encontraron ellos, si el fraile estaba solo, si los indígenas no estaban por ahí. Entonces hay como una ruptura de la secuencia. Viene la metonimia, que la metonimia es designar una cosa con el nombre de otra, ¿sí? Entonces, como un ejemplo, hay una lectura que se llama Juntos, que es del escritor Julio Cortázar en su libro Rayuela, y entonces él cambia el nombre de una cosa por otra. Un ejemplo, tú no le dirías a tu papá que está viejo, sino simplemente le dirías, y esas bellas canas que adornan tu cabellera, ¿cierto? Entonces cambiarías como las cosas de un lenguaje más sutil. Y en la novela que les estaba contando hay una metonimia porque describe Julio Cortázar describe el beso como una forma saliéndose del lenguaje tradicional, ¿sí? Pablo Neruda dice, el beso es una expresión de sentimientos que existe entre dos seres que se aman. En cambio, Julio Cortázar recurre a la metonimia, designar una cosa con el nombre de otra. Y entonces él lo describe como el beso. El beso es un juego entre cíclopes en el que los personajes se miran fijamente, los ojos se agrandan, las bocas se juntan y hay intercambio salival donde las lenguas luchan tibiamente y hay un morder suave y hay un sabor dulce. ¿Sí ves la diferencia? Lo hace con un lenguaje totalmente salido de. Luego viene la antinomia. La antinomia es como el encuentro de prejuicios morales, como decir sí pero no, como las cosas que las acomodamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Un ejemplo, ustedes saben que un médico cuando se gradúa, la ética de ellos es salvar vidas, pero pues si lo hacemos a referencia, digamos, del suceso que ocurrió hace un tiempo atrás del médico que se sintió agredido y que prevalecía su vida por un robo, donde 3 hombres lo iban a atacar, pues muchachos, en ese momento él no pensó en su ética profesional de que tenía que conservar la vida, sino él en ese momento pensó en el medio de supervivencia, o eran ellos o era él. Entonces él reaccionó. Entonces, ¿sí ven? O sea, es como un contraste de lo que sí, pero no. Un ejemplo, atentar contra la naturaleza es malo. Me molesta que los niños arranquen las flores de los jardines. Ah, pero que uno esté de cumpleaños y le llegue un ramo de rosas, eso es otro cuento. Entonces son como situaciones en las que no sabemos ubicar algo. Decir estoy en contra del aborto, entonces ¿por qué? No, pues porque es atentar contra la vida de un ser humano. Ah, bueno, y entonces ¿por qué apruebas lo que es la ley de la pena de muerte? Entonces, si ven, son como ideas que se contrastan. Y por último vamos con la paranomasia. La paranomasia es el encuentro de palabras parecidas, de parecido significante, pero distinto significado. O sea, son palabras muy similares, pero diferentes. Como decir los seres del ser o los seres del cero. Entonces son palabras muy parecidas. Como decir el conde que esconde, son palabras muy parecidas. Bueno, muchachos, espero que con esta temática les haya aportado muchísimo y de esta forma pues cerramos nuestra temática de lenguaje de preuniversitaria. Espero que estos temas te aporten muchísimo y los puedas aplicar para la práctica de los talleres de pregunta. Mil bendiciones.